La Entonces, grabación. Buenas noches, Jairo. Les comparto la diapositiva del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Vamos a hablar acerca de si el derecho internacional público es una rama independiente del derecho. Esta pregunta nos la podemos hacer en todas las materias de derecho. Es decir, yo puedo preguntar, ¿el derecho civil es independiente? ¿El derecho penal es independiente? Y así nos podemos preguntar también si el derecho internacional público es independiente. Nos hacemos exactamente las mismas preguntas para poder responderlas. Entonces, primero vamos a ver las preguntas y luego vamos a hacer ejemplos que yo catalogo como fáciles para después hacer el ejemplo del derecho internacional público. Empezamos con el inciso A, que muchos juristas le dicen el inciso 1, pero ustedes van a ver por qué yo les digo A, B, C y D. El inciso A, que es la independencia legislativa. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿existen leyes que traten sobre la materia? Si su respuesta es sí existen, tiene que decir por lo menos una de ellas. Y si su respuesta es no existe, pues simple y llanamente es no su respuesta. Luego, la siguiente pregunta es la independencia judicial. Yo le pongo B, ciertos juristas o la gran mayoría les pone 2. La independencia judicial lo que nos dice es, ¿existen tribunales que de manera permanente traten sobre esta materia? Si su respuesta es sí, tiene que decir por lo menos uno. Si su respuesta es no, pues queda en no su respuesta. Luego decimos C, yo digo C, que es la independencia científica. Si ustedes se acuerdan, antes todo era de memoria. Entonces esto fue algo que yo hice para poder memorizármelo. Entonces decía yo, independencia legislativa y judicial está difícil que se me olvide, ¿verdad? Porque estoy estudiando derecho, pero científica tal vez sí está un poquito más difícil que yo me la pueda recordar de memoria. Entonces yo fui la que puse ABC, que es la independencia científica. Y esa independencia científica, la pregunta que se nos hace es, ¿existen actividades de estudio, investigación o análisis sobre la materia? ¿Eso qué significa? Eso significa conferencias, simposios, eso también significa que una ONG, una universidad, una empresa o cualquier otro actor dentro de del país de Honduras, en nuestro caso, hagan algún tipo de análisis, algún tipo de estudio sobre la materia. Entonces, si su respuesta es sí, tiene que mencionar por lo menos uno. Si su respuesta es no, pues entonces queda en no su respuesta. Y lo último que nosotros vemos es la D, A, B, C, D. Y en la D es la independencia didáctica. Y en la independencia didáctica, la pregunta que tenemos que contestar es, ¿existen clases, o por lo menos una, dentro del pensum académico de alguna de las facultades de derecho de ese país que traten sobre la materia? Y si su respuesta es sí, tiene que decir cómo se llama esa clase. Y si su respuesta es no, pues entonces queda en no su respuesta. Hago un especial énfasis en esto de la independencia didáctica porque en Honduras todos los pensum de las carreras de derecho son aprobados por el Consejo de Educación Superior. Y el Consejo de Educación Superior en su gran mayoría es manejado por la UNA. La UNA, en otras palabras, es la que tiene que aprobar o inaprobar esos sílabos que nosotros tenemos, pero además, cuáles son todas las clases que nosotros tenemos que llevar. Entonces, es demasiado difícil que UTH tenga clases que sean diferentes a la católica, que sean clases diferentes a las de la UNA, sino que más bien tenemos un pensum para todos. Usualmente eso es lo que ha sucedido en Honduras. Eso no es la realidad en otros estados. Les pongo el ejemplo de la universidad donde yo saqué mi maestría, la Universidad de Georgetown. Uno en Estados Unidos y en ciertos otros lugares que son de otro sistema normativo que no es el mismo nuestro, primero estudia una carrera y luego estudia derecho. La primera carrera son 4 años y derecho son 3 años adicionales. O es una carrera de 7 años. O sea que en Inglaterra, por ejemplo, es una carrera de 7 años estudiar derecho.
Uno no solo puede hacerse su programa de 4 años y voy a ver cómo hago para sacarla más rápido. Eso no es posible, sino que ellos hacen en realidad una carrera bastante larga para poder ser denominados abogados. Cuando yo inicio mi estudio en estas carreras, en la carrera ya en sí de Derecho, usualmente yo puedo sacar clases que son consideradas generales. Y en esas clases generales todos llevan la misma. ¿Cómo qué? Como introducción al estudio del derecho, como introducción a la teoría del Estado, introducción a la teoría del proceso. Llevan también derecho civil de modo en general, o sea, una introducción al derecho civil, una introducción al derecho penal, que son las dos grandes ramas de derecho realmente, ¿verdad? Lo civil y lo penal son como las dos grandes ramas que nosotros tenemos. Y luego usted escoge el resto de las clases que quiere llevar. Eso significa que si yo quiero dedicarme, y ahí es donde realmente nosotros vemos por qué es que hay tanta especialidad en los otros lugares que aquí no tenemos. Si usted quiere estudiar, por ejemplo, ejercer, por ejemplo, el derecho bancario, el resto del tiempo que usted estudie, es decir, 2 años o más, usted solo estudia el derecho bancario. Si usted quiere ejercer el derecho de familia, por 2 años usted solo lleva clases de derecho de familia. Entonces tienen clases tan especializadas como derecho del anillo de compromiso. No les estoy bromeando. Existe derecho especializado acerca del anillo de compromiso. Ejemplo, ¿qué sucede si nosotros nos comprometemos, pero antes de llegar al primer año de cumplirse ese compromiso, las partes deciden separarse? ¿Qué sucede después de 1 año? ¿Qué sucede después de 2? ¿Qué sucede después de 3? Que no ha llegado ese matrimonio y ya está ese anillo puesto en la mano, ya sea de la muchacha o inclusive en ciertos lugares es en la mano de los dos que puede existir ese anillo de compromiso. Entonces se hacen ese tipo de preguntas y ellos ya tienen esas respuestas porque literalmente tienen clases enteras dedicadas a esto. En mi campus, por ejemplo, el campus de Derecho que yo asistía a mis clases, habían 300 clases de Derecho. Escuche bien, 300 clases de Derecho que usted podía escoger de ellas. Y encima de eso había la sección A, que era considerada la sección en donde iban a estudiar las personas que querían ser científicos del derecho, que querían ser autores, que querían ser profesores. Entonces ellos se dedicaban más a la filosofía del derecho, a cómo redactar de manera escolástica, por decirlo de alguna manera, o universitaria. Y ellos se dedicaban a eso, o sea, a la visión académica del derecho. La sección número 2 usualmente era considerado los que querían estudiar para ser los que redactan las leyes. La sección número 3 para los que eran litigantes o querían ser litigantes. Y la sección número 4 era para los que querían ser jueces. Entonces, cada una de esas 300 clases tenía 4 diferentes profesores que podían dar la clase. Y los 4 profesores daban la clase de manera completamente distinta. Uno les decía cómo es que usted puede analizar y estudiar y enseñar el derecho del anillo de compromiso. El segundo le decía cuál es la legislación que podemos redactar, que existe, podemos reformar, podemos modificar, debemos derogar sobre el anillo de compromiso. El tercero le decía cómo llevar los casos que tienen que ver con anillos de compromiso. Imagínense. Y el cuarto le podía dar la clase acerca de cómo ser un juez cuando le llevan un caso de anillo de compromiso. Eso lo que significa es que es virtualmente imposible que yo en 1 año lleve 1200 clases, porque le apuesto que lo que me va a decir uno va a ser muy distinto a lo que me va a decir el otro, ¿cierto? Lo que me va a decir un juez va a ser muy distinto a lo que me va a decir el que da clases de derecho de anillo de compromiso. Y ese solo es un ejemplo de una clase. Entonces quiero que se imaginen esa riqueza en esos pensum académicos, y esa solo es una de las universidades en Estados Unidos. Ya se imagina otras universidades cómo serán. Tienen especialidades en infinidad de materias y cuando usted sale de cierta universidad, ya se sabe, ok, él viene de la universidad, por ejemplo, de UCLA, entonces ellos son especialistas en tecnología, o sea que él ha de haber sacado clases en tecnología. A ver, ¿en qué sección estabas?
Ah, estabas en la sección 2, entonces tú eres bueno para redactar, o tú eres bueno para escribir políticas públicas y leyes sobre tecnología. Ah, tú te graduaste de la Universidad de la Florida, entonces tú has de ser bueno en derecho migratorio. ¿Qué clases tomaste y con quién? Ah, la tomaste con el profesor fulano de tal. Ese es bueno litigando, o sea que tú tienes que saber cómo llevar esos casos migratorios en menores. O sea que son universidades especializadas en una materia, son el número 1. Ejemplo, la Universidad de Colorado. La Universidad de Colorado en cuestiones de derecho es conocida por las cuestiones de agua, tanto agua potable como agua salina. Entonces, si usted se gradúa de la Escuela de Derecho de la Universidad de Colorado, le dicen, ah, entonces tú eres bueno en agua. O sea que ni siquiera ellos piensan, ah, tú eres bueno en Derecho Internacional. No, no, ellos ya saben, si vienes de tal universidad, sos bueno en agua. ¿Con quién llevaste tus clases y cuáles llevaste? Entonces, hay una riqueza en esos pensum que nosotros no vemos en Honduras. Eso es bien importante por el ejercicio que vamos a hacer ahora. Empezamos con uno fácil, el derecho civil. ¿Existen leyes en Honduras que tratan sobre el derecho civil? Sí, abogada. El Código Civil. Correcto, sí, el Código Civil. ¿Existen juzgados que nos hablan o que emiten sentencias acerca del derecho civil? Juzgado de paz civil, juzgado de letra civil. Entonces su respuesta es, si me dio 2 ejemplos. Sí, sí. Que sí. ¿Existen simposios, conferencias, estudios sobre el derecho civil en Honduras? Sí, los libros de Reinaldo, no recuerdo el apellido, pues Reinaldo, el señor. El abogado Reinaldo Cruz López. Correcto, el abogado Reinaldo Cruz. Compañero. Entonces sí existen estudios, sí existen análisis. Existe el Código Civil comentado. Solo con que existe el Código Civil comentado, obviamente existe algún tipo de análisis, ¿verdad? ¿Existen clases de derecho civil en Honduras? ¿Clases que ustedes han sacado? Sí. ¿Sí? Entonces la respuesta, dígame. Sí. Sí. Entonces, como la respuesta es sí y la respuesta es derecho civil, o sea, justamente nosotros llevamos civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, civil 5. 5 civiles. Entonces, como su respuesta es sí a las 4 preguntas, entonces existe la independencia del derecho civil en Honduras. Ahora vamos a un punto aún más fino. Existe, en cuanto, vamos a hacer lo que siempre cabe dentro de la rama del derecho civil, el derecho de familia. Entonces, pregunta. ¿Existen leyes en Honduras que nos hablan sobre el derecho a la familia? Sí. ¿Cómo se llama? Código de familia. Código de familia. El Código de Familia. ¿Existen juzgados que nos hablan sobre la familia? Que nos emiten, ¿cómo se llama? Uno por lo menos. Es el juzgado de familia. El juzgado de familia. Correcto, el juzgado de familia, por ejemplo, el juzgado de familia de Francisco Morazán. Ahí fue donde yo hice la práctica y por eso me casé yo a los 36 años, ¿verdad? Donde vi que las cosas no eran como me las pintaban, peor como me las pintaban en mi casa, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo conocí la realidad de cómo eran los matrimonios. Entonces sí, sí existen los juzgados de familia. ¿Existen estudios, análisis, simposios, conferencias del derecho de la familia? Sí. Sí. Sí, sí existen. Sí, por lo menos una conferencia han de haber escuchado ustedes acerca del derecho de la familia en Honduras. Sí. Sí, dice Erlinda, sí. Sí, las conferencias que acaba de dar, por ejemplo, el Colegio de Abogados dio unas conferencias sobre el derecho de familia. Hace como 4 meses, si no me equivoco, estuvo dando conferencias sobre el derecho de la familia. La importancia de la integración familiar. Sí, estuvo dando esas conferencias. Y la última pregunta es, que es algo importante, ¿existe alguna clase adentro de la facultad nuestra de UTH donde les enseñan el código de familia? No. No. Sí, hay. existe, abogado. Código de Familia. Civil 1. Civil 1. Civil 1 casi de manera Sí. entera es el derecho de familia. Sí, se habla del código de la familia, la niñez, todo.
En otras palabras, sí, el matrimonio, el por qué se puede declarar la nulidad, por qué se puede declarar el divorcio. Sí. Entonces, la respuesta de si existe la rama del derecho de familia en Honduras es sí. La respuesta es sí. ¿Ok? Entonces, ya hicimos el derecho de familia, que es un poquito más difícil que el derecho civil. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a otro fácil. Ahora vamos a uno también fácil, el derecho penal. ¿Existen leyes penales en Honduras? Sí. Sí, correcto. ¿Existen juzgados de lo penal en Honduras? Sí. Letras pendientes en Tegucigalpa. ¿Existen investigaciones, estudios o análisis? Sí, Sí. también. ¿Cómo cuál? A ver, ahí es bien difícil. Esa creo yo que es una de las más difíciles de contestar. ¿Cómo qué tipo de investigaciones, estudios o análisis hay aquí en Honduras sobre el derecho penal? Sobre las mares y pandillas. Sobre las maras y pandillas, Criminalística, criminalística, criminología, criminología, balística, es que son varias. balística. O sea, Balística, sí, son varias ramas las que integran lo que es el derecho penal. También como ramas psicológicas, también Forense. medicina forense, hace Medicina investigaciones. forense, hace investigaciones científicas. Sí, Correcto. investigaciones científicas sería en ese caso. Sí. Y además de eso, algo bien importante que ninguno me mencionó, el observatorio del crimen que hay. Ese observatorio que nos dice hay tantos muertos, hay tantos secuestrados, han habido, que ahorita salió la estadística, 135 abogados matados de manera violenta en Honduras en los últimos 10 años. O sea que estamos promediando 13 al año. Eso no es un buen número, ustedes, de abogados muertos. Es deporte extremo el asunto aquí. Entonces, 135, eso salió diciendo el presidente del Colegio de Abogados, 135 abogados muertos. Faltan otros 13. ¿Cómo dice? Faltan otros 13. Oiga, faltan 13 más, dice en el cálculo. O sea que ya vamos redondeando a 150, o sea que 15 al año, no estamos tan bien. No. Es deporte extremo, practicar el derecho es deporte extremo. Entonces sí, existen estudios científicos sobre el derecho penal. Y luego la última, existe una clase en donde les hablan del derecho penal en su pensum académico. Sí, correcto. Sí. Entonces, en Honduras existe una independencia del derecho penal. Dentro del derecho penal hay una rama que nosotros amamos mucho hablar de ella, la corrupción. Entonces vamos a empezar de atrás para enfrente. ¿Existe alguna clase donde les enseñen acerca de la corrupción a ustedes? Que les digan, estas son las leyes. Sí, abogada. ¿Cuál? Cuénteme, Iris. A través de administrativo, de las clases de administrativo podemos aprender acerca del funcionamiento de las empresas estatales o de las instituciones gubernamentales, ¿verdad? Cómo funcionan y qué leyes la rigen y cuáles son sus normas y quién el funcionario que incumpla todas estas leyes puede llegar a cometer delitos como el enriquecimiento ilícito, que es parte de la corrupción. Ok. Iris nos dice... Concentradas y desconcentradas. Oiga bien, Iris nos está diciendo algo bien interesante. Nos dice, el enriquecimiento ilícito. Sí, esa es una de las que usualmente nosotros escuchamos acerca de la corrupción. De fondos públicos también. Sí, la malversación de fondos públicos. Esa también les hablan a ustedes cuando les hablan de la corrupción. El abuso de autoridad. funciones. Abuso de las funciones de la administración Correcto. pública. Abuso de autoridad. Ajá. Pero en algún lugar les dice la ley, eso es corrupción. No tenemos definición de corrupción. No. Sí está definido ahora en el Código Penal lo que es. ¿A dónde, Iris? ¿En qué artículo? En el nuevo Código Penal hay un inciso acerca del Código Penal, de la corrupción. Un inciso que quitaron. ¿Un inciso que quitaron o que sigue ahí? Cuéntame. No, está vigente, abogada, y te lo digo porque no hace mucho. A mí me tocó hacer un trabajo. El inciso G, creo que era. ¿De qué artículo, abogada? Vamos a ver, Iris. Déjeme buscárselos en digital y ya se los paso. Es más fácil. Es que ese es el problema. Mire, tenemos la corrupción entre
entidades privadas, o cómo es que dicen. Yo no soy penalista, pero en eso sí me fijé. Entidades públicas y privadas. No. Cuestiones privadas, dice. ¿Quién tiene el Código Penal nuevo impreso a mano? Yo, Yo, abogada. ¿Quién? yo, José Gutiérrez. Ok. Cuénteme, ¿a dónde sale eso de la corrupción? Yo lo La estoy corrupción, buscando. dice. ¿Qué No, artículo? abogada, no sale. aparece la corrupción ahora. Ya me No estoy aparece. fijando, Sí ahorita, aparece. ahorita les digo. Aparece, pero dice entre particulares. O sea que esa no es la corrupción de la cual nosotros hablamos. Pero ahí sí sale corrupción entre Mire, particulares. está en el, sí, está entre particulares, Ujú. en el capítulo 3, corrupción de los negocios entre particulares, como se lo dice, ¿verdad? Ujú. Pero creo que hay un inciso que habla sobre la gestión abusiva. No sé si se será en ese sentido, ¿verdad? Que nos habla acerca de los funcionarios, que está en el, ya le digo, Que si no me acuerdo, si no recuerdo mal, era el en el inciso. artículo 423. Ahora. Váyase, José Udiel, al 423. Pero no sé si es mi interpretación, ¿verdad? Porque también... Léalo. No, porque el 423 dice gestión abusiva. Ajá. Quienes prevaliéndose de la situación de mayoría en las asambleas generales de socios o accionistas en el órgano de administración de cualquier sociedad constituida en formación, imponer de acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno en perjuicio de los demás socios o accionistas, sin reporte de beneficio de la sociedad, debe ser castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años y una multa a la cantidad igual hasta el triple del beneficio obtenido, inhabilitación especial para la profesión, oficio, comercio e industria por el doble de tiempo que dure la prisión. Ujú. Pero había un inciso. Yo creo que de ese es que nos habla Iris. Había un inciso, y si no mal recuerdo, era el inciso G en ese nuevo Código Penal. ¿Verdad que sí? Yo Sí, sé que de abogada. ese es que me está hablando Iris. Es un inciso. Ajá. ¿Y qué pasó con ese inciso? ¿Quién me quiere decir? Aquí mis amigos que están en derechos humanos, porque de eso Yo- se revolvieron. Claro. Bueno, fue derogado ese artículo, abogada. Si no más me recuerdo. Fue derogado el inciso del artículo. El inciso del artículo. Ajá. El inciso Oigan del bien. artículo. O sea que quedó la corrupción entre los particulares, que yo venga y me haga socia de Iris y hagamos una chanchada, por decirlo en hondureño, ¿verdad? Esa sí quedó, pero que yo me asocie con el presidente del COEP y entre nosotros dos nos vayamos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y hagamos algo con ese secretario. O sea, él y yo aliados para hacer algo malo sí está sancionado ahora, pero él y yo aliados para hacer algo malo con el secretario de Agricultura y Ganadería. No pasa nada. Muy bien, gracias. Entonces sí pregunta. tenemos el enriquecimiento ilícito, sí tenemos el abuso de autoridad, sí tenemos el de fondos públicos. ¿Cómo es que se? Vaya. Malversación, De fondos públicos. Eso sí lo tenemos. Pero tenemos algo que nos diga corrupción, así, corrupción. Sí, sí, No. Bueno, Oh. abogada, en el pero código, así directamente no, abogada. en el código penal, abogada, revisando el código penal, en el artículo 9, creo que habla en el numeral K. En el K. Ajá. Habla acerca de la corrupción de funcionarios y empleados públicos. ¿Y qué pasó con ese K? José Budial, usted que está en derechos humanos, ¿qué pasó con ese K? No, derogaron esa línea, ese inciso, porque ellos les perturbaban en ese entonces, que les iba a perturbar a plazo largo, y eso fue lo que hicieron estas personas de mal llamados padres de la patria. Aún el código nuevo. Sí, en el código no está, Okay. está derogado. En el código viejo no existía nada. En el código nuevo venía con ese inciso, con el inciso K.
Y lo que sucedió es que ellos lo retiraron. En un debate lo retiraron. Pero es que quiero que nos imaginemos también nosotros. Yo soy congresista y a mí me dicen, mira, aquí te vamos a venir a contar las costillas. Si vos pasás esto, te vamos a contar las costillas. ¿Quién lo aprueba? Venga, cuéntame. No les conviene. No les conviene poner algo que les afecte a ellos mismos. Dicho sea de paso, quiero comentarles algo. En Naciones Unidas, nosotros tenemos algo que se llama el órgano extinto. Son 6 órganos. Tenemos algo que se llama el órgano extinto, que eso le causa mucha risa a muchos latinoamericanos que le llaman el órgano extinto, ¿verdad? Por las connotaciones que tiene. Pero ese órgano extinto es el órgano fiduciario. Ese es extinto por el hecho de que funcionaba para adjudicar tierras, que no sabíamos quién era su dueño, pero obviamente ahora ya sabemos cuáles son los dueños que existen. Entonces, ese es el órgano extinto. Sin embargo, ha existido una comisión que funcionó y dejó de funcionar. Y esa comisión se creó para algo bien especial, para crear un tratado prohibiendo la corrupción a nivel mundial. Y adivinen qué pasó con ese tratado. Fracasó. Y si usted cree que solo fue Honduras el que fue y dijo, no, a nosotros no nos conviene, está equivocado. Miren, yo amo Honduras, yo soy hondureña, bueno, ustedes saben, me traje al gringo, ¿verdad? Eso se los digo a cada rato. Si no, yo no amaría tanto Honduras si yo no me lo hubiera traído para Honduras. Así son las mujeres, siempre lo mueven a uno para donde ellas viven. Entonces, si esa es mi realidad. Agua de río Choluteca le dio el abogado. Vale está, bueno, iba, porque ahorita el COVID, ¿verdad? Pero antes iba enfrente del estadio, en Tegucigalpa, y ahí compraba las verduras y le encantaba porque le decían, Mr. Gringo, venga para acá, aquí le vendo más barato. Y salía con unas zanahorias así de grandes y unas manzanas y unas peras. Y él feliz, ustedes. Es que el mercado tiene algo especial para comprar. Lastimosamente el COVID, hoy hay que cuidarse un poquito más. Sí, desde el COVID no va, pero él iba allí, no es broma. Él fue el primero que me llevó a ese mercado. Yo soy la hondureña y él me llevó a ese mercado por primera vez, no les estoy mintiendo. Y se sentaba a comer la baleada allí, con la coca heladita. No les estoy bromeando. Ese es mi esposo. Usted. Tamalito y toda la cosa. Él es con las baleadas, Dalila. Así él es fan de la baleada. Sí. Pero sí, comía tamal y comió chuchitos calientes. Bueno, ¿qué es lo que no comió ese hombre ahí? Yo no sé cómo no le ha dado algo. Le digo que le ha de comer al estómago y a la culicha que anda ahí adentro. Porque sí, ni quiera Dios, ha comido de todo. Pero el punto es, aún yo siendo hondureña y amando Honduras como lo amo, yo les puedo decir que Honduras no tiene el poder de detener una negociación en Naciones Unidas. Ese poder no lo tenemos. Que Honduras sea el único... No lo tenemos. No tenemos el poder ni siquiera de iniciar una negociación a nivel de Naciones Unidas, mucho menos de terminar una que están dando. Entonces quiero que se pregunten, ¿qué será que esta es una de las pocas comisiones que ha fracasado en Naciones Unidas? Porque todos tienen un poco de corrupción en sus lugares. ¿Oyeron, verdad? No escuché. Porque todos tienen intereses en contra de regular lo que es la corrupción. Es que si no tuvieran intereses, abogada, incluso no aprobarían lo que son los llamados paraísos fiscales, pues, que es a través de ahí que muchos funcionarios, narcotraficantes o cualquier tipo de persona que quiera blanquear su dinero, lo puede hacer a través de ellos. No digo que los paraísos fiscales son malos, pero sí le falta mucha regulación, muchas observaciones, muchos controles. Entonces, estos llamados paraísos fiscales se prestan a ellos. Y ahí es a donde están los funcionarios públicos de muchos gobiernos a nivel mundial. Ayer estábamos hablando, ¿verdad?, del caso Odebrecht, que ahí salieron salpicados todos, de todos los países hay ahí, de Estados Unidos hay ahí, de Canadá hay allí, de Francia hay allí, de Italia hay allí, o sea, ahí hay de todos lados. Usted solo coja la lista de los países y empiece, vamos a ver, sí, cheque, o sea, ahí de África inclusive habían países, o sea, de todos lados habían ahí en ese caso, ¿verdad?
Obviamente nosotros en América Latina nos enfocamos en los latinos. Óigame, qué chanchada la que había ahí, ¿verdad? Pero habían de todos lados ahí. Entonces, obviamente, no solo Honduras tiene problema de corrupción. La corrupción no es un mal de Honduras, la corrupción es un mal mundial. Y tanto así que fracasó la comisión que quería hacer un tratado anticorrupción a nivel mundial. Fracasó. Con eso ya les debería decir mucho. Con eso ya les debería decir qué tan mal estamos. Porque eso no lo detuvo Honduras. Eso lo detuvieron los países que realmente tienen poder en Naciones Unidas. Ellos son los únicos que pueden realmente detener una comisión que ya está creada. Y fracasó la comisión y la clausura, ni siquiera fue como dijeron, vamos a repasar de aquí a unos 10 años. No, la cerraron, adiós, no existe ya más. O sea, wow, No ¿verdad? hay voluntad política. Entonces nosotros podemos hablar acerca de la corrupción, pero no tenemos cómo enseñarles a ustedes, miren, legalmente hablando, esto es corrupción. Esta es la definición de Honduras de corrupción. No hay. Esta es la corrupción a nivel internacional de corrupción. No hay. Entonces podemos hablar de ciertas cosas, pero no hay un momento en donde nosotros podamos sacar el libro, sacar la ley, sacar un reglamento y decirles, miren muchachos, esto es lo que significa corrupción. Entonces, desde el punto de vista didáctico, hemos perdido. Científicamente, sí, tenemos muchos estudios que nos hablan acerca de la corrupción en Honduras, muchos. El que a mí más me encanta es ese libro que sacó el CNA que se llama 100 años de corrupción, que nos hablan de casos de hace 100 años que han sucedido en Honduras, ¿verdad? Sobre la corrupción. ¡Wow! Sinceramente, ¡wow! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces sí existen cuestiones científicas sobre la corrupción. Judicial. Vamos a ver quién me quiere decir cómo se llama. Un juzgado que tiene la palabra corrupción en el título. ¿Cómo se llama ese juzgado? Los juzgados de la corrupción. Juzgado contra de la corrupción con jurisdicción a nivel nacional. O sea que sí tenemos un juzgado. Eso no me entra en la cabeza. ¿Cómo tenemos un juzgado que tiene ese nombre, pero no tenemos la definición de lo que es corrupción? Ahí se llevaron a Rosita. Ahí estaba Roselena Lobo. Ahí fue que la llevaron. A ella. Que como decimos los de Tegucigalpa, queda en la calle de las piñatas. Así decimos los de Tegus. Porque queda en la calle donde venden piñatas. Correcto. Ok. Abundan las piñatas, ¿verdad? Sí, con todas las piñatas. Y luego tenemos la independencia legislativa. Y obviamente, si ya vimos que en la didáctica no tenemos independencia porque no puedo enseñarle la ley, pues entonces no tenemos la ley. Entonces no tenemos dos de esas independencias. No las tenemos. Entonces nuestra respuesta es, no tiene independencia la rama de la corrupción en Honduras. O la rama anticorrupción en Honduras. No tiene independencia. Y entonces ahora viene la que es un poquito más difícil. El derecho internacional público. ¿Existen leyes que nos hablan sobre el derecho internacional público en Honduras? Código de Bustamante, ¿verdad? Sí, pero ese es privado. Pero ya está en buen camino. Me dijo Código Bustamante. ¿Qué tipo de código es ese? Derecho internacional privado. Privado. Entonces, en público, ¿qué podemos tener? Los tratados, los convenios. Sí, correcto, Dalila. Los tratados, los convenios, los pactos, las convenciones, las cartas, los memorándum de entendimiento, todos esos que están engavetados. No, los que están bien. Algunos, sí. Algunos están engavetados. Que tenemos entre algunos unos 20 tratados firmados en Honduras, de los cuales ¿cuántos se cumplen? Tal vez la extradición, ahorita que Estados Unidos está tomando riendas de eso. Pero entre estos convenios y tratados, violación de derechos humanos, hay violación por todos lados. Reducción de la pobreza e inclusión, hay problemas por todos lados. El asunto de la reducción de la distribución, la igualdad y no sé qué cosa con la parte de los recursos del Estado, se lo están robando los políticos. El asunto de la seguridad que le corresponde al pueblo, solo las Fuerzas Armadas, perdón,
El ejército está para andar custodiando y cuidando a los políticos del país, pero aquí yo seguridad no tengo. O sea, y que el Estado es el responsable de brindármela. O sea, y puedo decir muchas cosas más. El asunto de la protección, por ejemplo, con los niños, o sea, niños por botados en la calle, el asunto de la protección para los adultos mayores, que le llaman a esa comunidad la clase vulnerable, de la clase vulnerable, digo, los discapacitados, los menores, los ancianos, todo este tipo de gente anda comiendo de la basura. Entonces, hay muchos tratados y convenios que están ahí encabetados, como los casos de impunidad sin investigar. Ok. Hay algo bien interesante en lo que nos dijo Jairo. Él utilizó una palabra que es engavetado. Los tratados de los cuales Jairo me habla están vigentes, entonces no es que están engavetados, es que no se aplican. Los que están engavetados son los que Honduras ha firmado, pero no los hemos ratificado, que literalmente los hemos metido en la gaveta del Congreso o los hemos metido en la gaveta de no les estoy bromeando, de un secretario, y que no los hemos ratificado. Solo ha quedado a nivel de firma. ¿Eso solo sucede en Honduras? No, eso existe en Estados Unidos también. Ellos van, firman, porque es conveniente políticamente firmarlo, pero luego no lo ratifican. Porque no aplicable. No es aplicable, correcto, Dalila. Si yo lo firmé, pero no lo ratifiqué, eso queda en papel mojado, literalmente. Entonces, una cosa es que esté engavetado, como por ejemplo el protocolo de París, que espero en Dios que siga engavetado, porque ahí salen unas cosas que es ponernos la soga al cuello. Entonces, el protocolo de París, que esté engavetado para Honduras. Y luego tenemos los tratados que no se cumplen. O sea, una cosa es engavetar y la otra es no cumplir. Entonces, sí, tiene razón Jairo en su apreciación de que tenemos tratados firmados que no se cumplen. Pero el punto es, sí existen leyes que nos hablan sobre el derecho internacional público, claro que sí. Un ejemplo, la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, esa que nosotros llamamos el UDHR, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ok? Tenemos la Convención la convención o carta que le da vida a la OEA, que también nosotros la firmamos, que también es un tratado en derechos humanos de manera específica. Tenemos también la convención que le da vida al SICA, a la integración centroamericana, que lo hemos firmado. O sea que sí tenemos bastantes ejemplos. También la parte de los tratados de libre comercio en las aduanas y todo eso, aunque hay trabas, ¿verdad? Pero ahí están poco a poco caminando. Claro, por ejemplo, el CAFTA, el DR-CAFTA, el famoso CAFTA, ese, sí, también, eso es parte de las leyes que existen sobre derecho internacional público. ¿Existen tribunales permanentes a los que se somete Honduras en el derecho internacional público? Le salió en el examen ustedes. ¿Cómo se llama ese tribunal? Que queda en Managua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esa queda en San José, pero sí. No es la comisión, abogada, la Comisión Interamericana. No. La Corte Centroamericana, ¿quién me dijo? Elmer fue, ¿verdad? Imani. Sí. Abogada, una que es el elefante blanco, que los que salen de presidente, ay, no sé. Se llama Parlacén, pero ese es el... De acuerdo, pero no sé cómo se Parlacén llama. centroamericano. El Parlacén centroamericano. Eso, el Parlacén, que después los que son expresidentes pertenecen al Parlacén. Ana tiene razón, pero los expresidentes de Honduras, en otros países los eligen. Aquí nosotros los elegimos a la antojadiza. Pero solo aquí. Van en la planilla presidencial. Es correcto, van en la planilla presidencial. Es cierto lo que les dice Dalila, van en la planilla presidencial quiénes son los que se van becados. Pero esos se van a Guatemala y es el Parlamento. El brazo judicial del SICA se llama Corte Centroamericana de Justicia, que queda en Managua. ¿Se acuerdan? En la rotonda guaguense. Ahí es donde queda. Entonces sí, ese es un ejemplo de una independencia judicial, pero otra es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La otra que me estaban diciendo acá, la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Entonces sí, tenemos diferentes tribunales permanentes a los que Honduras se somete en cuestiones de derecho internacional público.
Existen estudios sobre el derecho internacional público aquí en Honduras. Investigaciones, análisis que hacen ONGs, que puede hacer las mismas Naciones Unidas, que hacen las universidades sobre el derecho internacional público. Yo creo que sí, abogada, pero como usted lo dijo, ¿verdad? Las ONGs están investigando sobre los casos en Honduras. Entonces creo que Casos sí. de derechos humanos, por ejemplo, el caso de Berta Cáceres, por ejemplo. Sí. Entonces ustedes se pueden poner a investigar. ¿Qué dice Dalila? Creo que se le fue el internet a Dalila, me comentó justamente que estaba teniendo problemas de internet. Pero sí, ustedes pónganse a investigar qué cosas hay en Honduras que sean análisis investigativos, estudios o algo que nos hable sobre el tema de derechos humanos, de derecho ambiental internacional, que tenga que ver con cualquiera de estos tratados que nosotros hemos firmado. Y si existe algún estudio o análisis o investigación, entonces su respuesta va a ser sí. Y desde ahorita les digo sí, sí existe. Dígame, Jairo. Abogada, por ejemplo, el CNA hace investigaciones de los... Pero me parece que el CNA, abogada, yo no sé si es un amigo o un enemigo del Estado, pues, porque, o sea, no sé cómo funciona el CNA, tal vez aquí hay gente del CNA, pero me parece que lanza al Facebook, a los medios, o sea, cositas así de corrupción y actos fuertes, pero fíjese que no tiene ninguna personalidad jurídica que le permita actuar. Y, o sea, yo le consulté a una persona ahí del CNA y me dice, nosotros ya pasamos con lo de los hospitales, nos dio una cátedra de cuáles fueron los actos de corrupción, incluso nos dio una cátedra de las elecciones internas, cómo se adultaron las ESA, y mi pregunta fue, ¿pero eso solamente es una información que ustedes nos brindan o ustedes tienen una potestad de actuar con el Ministerio Público, en compañía con otras entidades para que... No, nosotros le damos el informe, dice, o sea, ¿y para qué están ahí entonces? O sea, creo que deben de tener, mire, me dice, ¿sabe qué? Dice, de tanto problema que tenemos nosotros en el CNA, que hasta financiamiento nos han cortado del Estado. Nosotros estamos siendo financiados, dijo, por organizaciones internacionales, por ONGs, dice, de otro, o sea, el CNA me parece a mí que debe desaparecer más bien, porque no sé cuántas cositas ha denunciado, cuántas cositas está en el proceso de la investigación. Hacen investigaciones, pero hasta ahí nomás se quedan, archivando documentos investigativos. Les recuerdo que el que tiene la potestad legal de iniciar los casos es el Ministerio Público. Entonces, sí, pero no tiene el acompañamiento, no tiene el acompañamiento. Ellos brindan un informe de los actos investigados, pero el Ministerio Público los mete otra vez a la gaveta. Estamos hablando de eso. Los vuelve a alzar y hasta ahí nomás. Entonces, el CNA, ¿cuál es el efecto jurídico que tiene? Ninguno. ¿Quién puso a Chinchilla? Es que miren, una cosa es investigar y otra cosa es judicializar. Y para judicializarlo tiene que hacer el Ministerio Público. Solo existen casos muy especiales en donde un particular o una ONG puede judicializar un caso. Uno de los pocos casos en los que podemos hacer eso es con la corrupción. Cuando hay malversación de caudales públicos, pero tiene que ser, o sea, a la vista, que no quede ninguna duda de que está haciéndose eso. Y la otra que sí nosotros tenemos, pero nunca lo hemos perseguido, ni siquiera el CNA, es con traición a la patria. Esa nunca la han investigado. Traición a la patria, yo nunca he escuchado que ellos investiguen sobre eso. Y en esa ni siquiera necesitan al Ministerio Público. Ellos pueden ir directamente al juzgado de lo penal. A las instancias. Correcto. Eso hasta Jairo puede ir, ni siquiera tiene que ser un abogado. Hasta Jairo, que todavía no es abogado, ni siquiera es procurador, puede ir e iniciar un caso justamente por traición a la patria. Es como el trabajo que nosotros también realizamos, abogada. Por ejemplo, nosotros realizamos investigaciones y puede que las investigaciones sean exitosas, pero quien tiene la facultad de judicializarlas en este aspecto es el Ministerio Público, por lo que nosotros los remitimos a ellos. Es correcto. Solo ellos están facultados. Es correcto. Dígame, Imani.
poquito para que se pueda escuchar, porque si es a la parte tendríamos que tener pruebas contundentes, que no queda duda, que sea como usted dijo, que no queda duda para la población en general. Y podremos usar el ejemplo de Milton Benítez, el perro amarillo que siempre habla con pruebas. Por ahí podemos ir para traición a la patria. A mí muchas veces me gusta cuando me citan a los periodistas, pero ¿dónde está la acción que ellos pueden hacer? ¿Dónde está la judicialización? Correcto. No la hacen. ¿Dónde está? Muy bien, gracias, Diana. Entonces, tenemos independencia legislativa en el derecho internacional público. Tenemos independencia judicial en el derecho internacional público. Tenemos independencia científica en el derecho internacional público. Y la última es la clase. ¿Ustedes toman una clase de derecho internacional público? Sí, aquí estamos en ella. Entonces, como su respuesta es sí, entonces el derecho internacional público es independiente. ¿Qué les queda de tarea? Les queda de tarea averiguar esas cuestiones científicas. ¿Qué tipo de investigaciones hemos hecho? Para que si les sale esa pregunta en examen, me puedan poner que sí y darme ese ejemplo de por qué ustedes dicen sí. ¿Ok? Recuerden, un ejemplo es suficiente para decir que sí. Y si decimos no, también la respuesta es válida. ¿No? Pero si me dice no, no sé qué hago yo aquí, muchachos. Lo acaba de decir que tenemos independencia. Jairo, no sé qué le pasa, ni yo, porque estoy con tan mala señal que escucho por rato. Terrible la señal, Dalila, no se preocupe. Abogada, una consulta. El caso del video, yo puedo insertar alguna pequeña entrevista de la controversia que me toca. Claro que sí, usted puede tienen libertad en cómo ustedes van a expresarse. Ya tengo el video, abogada. Súper. Y me quedó belleza. Una edición para CNN Internacional. Me encanta usted. Sí. Me encanta esto de la edición y los trabajos. Todo en YouTube. ¿Se lo mando, abogada, a su privado para que lo vea o mejor lo vemos hasta el día de la clase? Bueno, como usted decida. Yo soy feliz con ambas. Yo le pido su autoría para que usted me diga, porque ahí la puse con derechos de autor. Laura McKern. Me encanta que me sorprendan el mero día, créanme que sí. Entonces, si aguanta, entonces sorpréndame el mero día. Bueno, muchachos, les deseo buenas noches, los espero mañana en clase y espero que puedan descansar la noche de hoy. Está la llave, mami. Buenas noches. Cuídense, por favor.